Este es el repaso de la lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb, guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática, edición Jumbo, octubre-diciembre 2025. Lecciones de Josué acerca de la fe. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Presenta Francisco Alonso Pesina, miembro de la Iglesia Central Centenaria de Ciudad Madero, Tamaulipas, México. ¡Comenzamos! Lección 8, para el 22 de noviembre de 2025. Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Sábado 15 de noviembre. En la ilustración vemos a estos dos compañeros de toda la vida. Josué y Caleb tuvieron vidas bastante intensas. Pasaron sus primeros años como esclavos en Egipto. Al comienzo de la edad adulta, presenciaron los poderosos actos de Dios en el Éxodo. Durante la mediana edad, vagaron por el desierto con la generación condenada que intentó matarlos cuando se opusieron a su incredulidad. Finalmente, en sus años mayores, cruzaron el río Jordán para tomar posesión de la tierra. Sus vidas abarcaron los eventos narrados en todo el Pentateuco, excepto Génesis. Estas experiencias y eventos forjaron los caracteres de estos hombres excepcionales de Dios. Experimentaron la esclavitud y la libertad, la desilusión y la esperanza, la demora y el cumplimiento. Para memorizar, acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Todo padre sabe que los hijos aprenden con el ejemplo. De allí que muchos progenitores se sienten preocupados al ver que sus pequeños imitan sus malos rasgos de carácter en lugar de los buenos. Cualquiera que sea nuestra edad, nos resulta más fácil lograr mal que hacer lo bueno. Eso es parte de lo que significa ser seres caídos. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Romanos capítulo 7, versículo 15. ¿Quién no se sentiría identificado con todo esto? Reavivados. Un video producido por una compañía publicitaria titulada Los niños ven, los niños hacen, creado en el 2006 para la ONG Child Friendly Australia, dramatizó el impacto que las acciones de los padres tienen en las vidas de sus hijos. El video muestra algunas escenas interesantes, principalmente negativas, como la impaciencia de los padres en el teléfono o en la fila, una madre fumando en la escalera mecánica, un padre que no brinda ayuda a una persona necesitada, otro que tira una lata de basura donde no debería, una mujer enojada en el tráfico, otra vomitando después de una noche de fiesta, un hombre que maltrata a un empleado, otro que tira piedras a un animal indefenso, una madre maltratando a un niño y un hombre golpeando a su esposa. Todas estas escenas, el niño imita lo que el adulto hace. Sí, los niños ven y luego hacen. Cuando ya somos adultos, seguimos necesitando modelos y, aunque no sean perfectos, podemos admirar y emular aquellos rasgos espirituales que los convirtieron en gigantes de la fe. Cuarenta años de espera.
40 años de preparación. Ahora ha llegado el momento. Josué, Moisés ha muerto, ahora tú guiarás a mi pueblo. Levántate, esfuérzate y sé valiente, porque donde pises, esa tierra será tuya. Pero Canaán no estaba vacía. Había muros impenetrables, ejércitos listos para la guerra, y al frente de Israel, un hombre que debía confiar solo en Dios. ¿De verdad estoy listo para esto? Desde que nacemos, los seres humanos somos moldeados por el poder del ejemplo. Aprendemos a hacer las cosas más básicas de la vida, como caminar, hablar y expresar nuestras emociones, imitando a quienes tenemos más cerca. Esta semana profundizaremos en los ejemplos personales de dos gigantes de la fe que aparecen en el libro que estamos estudiando, Caleb y Josué. Porque se destacaron en medio de su generación y desempeñaron un papel clave en la vida del pueblo de Dios durante uno de los periodos más cruciales de la historia de Israel. Fe inquebrantable y lealtad a Dios en medio de la adversidad. Junto a Josué, fue uno de los 12 espías enviados por Moisés para explorar la tierra prometida, y uno de los únicos dos que regresó con un informe lleno de fe, creyendo que Dios podía entregarles la tierra a pesar de los gigantes que la habitaban. Su confianza en las promesas de Dios lo distinguió, y como recompensa, Caleb recibió la promesa de heredar la tierra de Hebrón. Lección 8. Domingo 16 de noviembre. Fidelidad. Lee Génesis 36, 15, Números 13, 6, 30, 32 y Josué 14, 6, 14. ¿Quién era Caleb? ¿Qué posición ocupaba en el pueblo de Israel? Habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella, porque es más fuerte que nosotros. Caleb pide y recibe a Hebrón. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones Eneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Por lo tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefones Eneseo, en heredad hasta hoy, porque cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. Puedes hablarme, Señor. Quiero que envíes hombres a espiar la tierra de Canaán, que debe entregarle a los hijos de Israel. De Isaacar. Paltí de la tribu de Benjamín, Gehuel de la tribu de Gad, Gadí de la tribu de Manasés, Amiel de la tribu de Dan, Setur de la tribu de Aser, Nabí de la tribu de Neftalí, Gadiel de la tribu de Zabulón, Josué de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá. ¿Qué dice de Caleb? El hecho de que estuviera dispuesto a decir lo que pensaba, a pesar de que la mayoría de los espías tenían una opinión completamente diferente, y de que el pueblo de Israel lo amenazara de muerte. Pero el pueblo que habita en la región es muy poderoso. Las ciudades son grandes y amuralladas. También vimos gigantes y a otros enemigos peligrosos. No tenemos la menor... Lunes 17 de noviembre. Dame ese monte. Lee Josué 14, 6, 14, Números 14, 24, 32, 12, Deuteronomio 1, 36 y Lucas 6, 45. ¿Cómo describirías la actitud de Caleb y Josué? ¿Qué significa seguir plenamente al Señor?
Aún no había terminado, porque Canaán era vasta, y aún quedaban muchas tierras por conquistar. Josué no descansaría hasta que cada tribu recibiera su herencia. Josué continuó la guerra. Primero conquistó el sur, luego marchó hacia el norte. Cada ciudad, cada reino cayó ante la espada de Israel. No descansaremos. Cada tribu recibirá su tierra. Dios nos la entregó y debemos tomarla. Uno tras otro, los reyes fueron destruidos, desde Hebrón hasta Debir, desde Betel hasta Laquis, desde Azor hasta Sidón. En total, Josué derrotó a 31 reyes, y cuando la última fortaleza cayó en ruinas, la guerra terminó. Israel poseía la tierra, pero ahora debían dividirla. Los ancianos de Israel se reunieron en Gilgal. Era hora de repartir la tierra, y entonces un hombre se adelantó. Un guerrero, un anciano, uno de los pocos sobrevivientes de la generación del Éxodo. Caleb, hijo de Jefone. Josué, tú y yo estuvimos allí cuando Moisés envió a los 12 espías. Solo tú y yo creímos en la promesa. Nuestros hermanos dudaron, pero nosotros confiamos en Dios. Y ahora, mira, tengo 85 años, pero aún tengo fuerzas para la batalla. Así que dame la tierra que Dios me prometió. Dame Hebrón, y con la ayuda del Señor, expulsaré a los gigantes que la habitan. Josué miró a su viejo amigo, recordó los días en Egipto, recordó los años en el desierto, recordó cómo, hace más de 40 años, solo ellos dos confiaron en la promesa, y con una sonrisa le entregó la tierra. Hebrón es tuyo, Caleb. Ve y conquista lo que Dios te ha dado. Y Caleb, con 85 años, marchó a la batalla, derrotó a los gigantes, tomó Hebrón, y su descendencia poseyó la tierra para siempre, porque la fe siempre es recompensada. Martes 18 de noviembre. El poder del ejemplo. Lee Josué 15, 16, 19 y Jueces 1, 13, 3, 7, 11. 1. ¿Qué te dice esta historia acerca del poder del ejemplo? ¿Cómo se reprodujo la actitud de Caleb en la generación más joven? ¿Sabías que en la Biblia hay una mujer que exigió lo que le pertenecía y cambió su destino? Esta es la sorprendente historia de Axa, la hija de Caleb, un héroe de fe. Es uno de los personajes escondidos de la Biblia. Axa es la hija de Caleb, que la Biblia presenta por nombre. Su participación en el relato bíblico es mínima, pero nos puede dejar algunas lecciones. Cuando Caleb prometió su mano al valiente que conquistara una tierra peligrosa, Otoniel aceptó el reto y ganó. Pero Axa no se conformó con ser solo un premio. Al subirse a su burro y exigirle a su padre tierras con agua, Axa demostró audacia y fe. Axa reconoció que para que ella, su esposo y su futura familia prosperaran, necesitarían acceso al agua. Caleb, con generosidad, le dio a su hija exactamente lo que pidió, incluyendo un campo con manantiales de agua tanto en las tierras de su herencia. Axa nos enseña que Dios honra a quienes tienen el valor de pedir y luchar por lo que es justo. ¿Estás listo para reclamar las bendiciones que Dios tiene para ti? Esta historia nos enseña que cuando actuamos con audacia y valentía, Dios nos recompensa con nuestros deseos. ¿Quieres más historias bíblicas como esta? Soy Otoniel. Desempeñé un papel fundamental en la historia de Israel, específicamente en el libro de Jueces en el Antiguo Testamento de la Biblia. Todo comenzó en un momento oscuro para Israel, cuando el pueblo había olvidado a Jehová y se había entregado a la idolatría, lo que provocó la ira de Dios. Como consecuencia, Dios permitió que el rey de Mesopotamia nos oprimiera durante largos 8 años. La situación era desesperante, y el clamor del pueblo llegó a los oídos de Dios. Fue entonces cuando Dios decidió levantarme como un libertador, un juez, para liberar a mi pueblo de la opresión extranjera. A pesar de que no era un líder de renombre, ni tenía un linaje distinguido,
Dios me otorgó su espíritu para liderar a Israel. Una parte interesante de mi historia es que también era esposo de Axa, la hija de mi tío Caleb. Bajo mi liderazgo, los israelitas nos unimos y luchamos contra el rey Cushan-Risataim de Mesopotamia. Jehová entregó en nuestras manos la victoria, y la opresión mesopotámica llegó a su fin. Durante mi tiempo como juez, la tierra de Israel disfrutó de paz y descanso durante 40 años, hasta que finalmente fallecí. Mi historia resalta la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios. Aunque no era un líder prominente ni un guerrero legendario, Dios me eligió para liberar a Israel. Mi papel como juez también muestra cómo Dios utiliza a personas comunes para llevar a cabo sus propósitos y cómo la fe y la obediencia pueden llevar a la liberación y la paz en tiempos de dificultad. Si deseas conocer más sobre mi historia, lee el libro Jueces de la Biblia. Número 1. Inspirar fe nueva. Número 2. Demostrar error en los viejos. Y número 3. Exaltar el nombre de Dios. Lee Lucas 18, 1 al 5. ¿Qué lección nos enseña este pasaje? En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Ustedes tendrán fe. La Biblia nos invita a ver ejemplos de grandes héroes de fe, con especial atención en Jesús, el supremo ejemplo. Miércoles 19 de noviembre. Un héroe humilde. Las listas de nombres de lugares que constituían los puntos de referencia en los límites de los territorios asignados a las tribus de Israel se contemplan con el informe de la asignación de tierras a Caleb y Josué, los dos héroes de la misión de reconocimiento previo. Caleb fue el primero en recibir su parte del territorio, mientras que Josué recibió la suya en último lugar, después de distribuir la tierra entre las tribus de Israel. Ahora era el momento de que el pueblo de Israel entregara a Josué la parte que le correspondía. Josué, capítulo 19, versículos 49 al 51, dice así: Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus términos, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades de Eleazar sacerdote, y Josué hijo de Nun, y los principales de los padres. Entregaron por suerte o sorteo en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo del testimonio, y acabaron de repartir la tierra. Josué recibió la ciudad de Timnat-Sera, nombre compuesto por dos palabras. La primera, Timnat, deriva del verbo maná, contar o asignar, y significa porción o territorio. La segunda palabra deriva tal vez del verbo hebreo serak, que significa exceso o sobrante. El nombre de la ciudad de Josué puede traducirse como
la porción sobrante o el territorio restante. El nombre de la ciudad que Josué eligió de entre lo que quedaba da testimonio de su noble carácter como líder de Israel. En primer lugar, esperó hasta que todo el pueblo recibiera su parte. Luego, no eligió como herencia uno de los territorios densamente poblados, ni las ciudades más impresionantes, sino una ciudad modesta, o tal vez las ruinas de ellas, para reconstruirla con tanto arduo trabajo. Jueves 20 de noviembre. Transformados por la contemplación. Contemplar el ejemplo de vida de los grandes héroes de la fe es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Al mismo tiempo, nuestro ejemplo supremo es Jesús Cristo, su vida y sus enseñanzas. ¿Cómo nos transforma el hecho de enfocarnos en la vida de Jesús? Ver Hebreos 12, 1, 2, Segunda de Corintios 3:18. ¿Cómo fortalecer nuestra fe en Jesús? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Marco Iacoboni, científico de la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos, investigó la función de las neuronas espejo. Estos pequeños circuitos celulares se activan cuando realizamos una determinada acción, como reír o abrazar a alguien, y también cuando observamos a otra persona realizando esa misma acción. La actividad de estas neuronas reduce la distinción entre observar algo y hacerlo. Lee Romanos 12, 1, 2. ¿Que los procesos tienen propósitos opuestos en nuestra vida? ¿Cómo podemos estar seguros de que damos espacio al correcto? Nuestro cuerpo es de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo habla de dos fuerzas antagónicas que intentan moldear nuestras vidas. Por un lado, el mundo circundante trata de forzarnos cada día a moldarnos a él mediante sus diversas influencias, efectuando en nosotros una transformación que actúa desde el exterior hacia el interior. Para contrarrestar este impacto, el Espíritu Santo es capaz de transformarnos actuando desde nuestro interior, de un modo similar a como una oruga se convierte en una hermosa mariposa. Para ello,
Debemos decidir cada momento vivir de acuerdo con el Espíritu. Lección 8. Viernes 21 de noviembre. Para estudiar y meditar. Elena de White, Patriarcas y Profetas. Página consultada 547-548. La fe de Caleb era, en esa época, la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Él había creído en la promesa de Dios de que pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán, y en eso había seguido fielmente al Señor. Había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto y compartido las desilusiones y las cargas de los culpables. No obstante, no se quejó de eso, sino que ensalzó la misericordia de Dios, que le había guardado en el desierto cuando sus hermanos eran eliminados en medio de las penurias, los peligros y las plagas de las peregrinaciones en el desierto durante los años de guerra. Desde que entraron en Canaán, el Señor le había guardado. Y ahora que tenía más de 80 años, su vigor no había disminuido. No pidió una tierra ya conquistada, sino el sitio que por sobre todos los demás, los espías habían considerado imposible de subyugar. Con la ayuda de Dios, quería arrebatar aquella fortaleza de manos de los mismos gigantes, cuyo poder había hecho tambalear la fe de Israel. Al hacer su petición, no fue movido Caleb por el deseo de conseguir honores o engrandecimiento. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios y alentar a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable.